versiones inferiores a Android. Y la segunda razón es Bionic Lib, ¿no? Que es una librería que en la versión inferior de Android carece de muchas funciones comúnmente utilizadas por las aplicaciones de la línea de comando como lo que es Termo, ¿no? También vale la pena afirmar que los desarrolladores, ¿no?, manifiestan que es un poco difícil, ¿no?, mantener varias versiones para que puedan funcionar correctamente, ¿no? Entonces, además de esto, que pone más carga, ¿no?, en su trabajo. Además, es que los sistemas operativos eh, o este sistema operativo Android en sus versiones 4 y inferiores a esta tienen mucho más errores que sería un poco más complicado en la utilización de Termo. Ahora bien, en cuanto a las versiones 5 y 6, también han surgido dudas en esto, ¿no? Y eh, cuál se pudiera utilizar Android en las versiones 5 y 6. O sea, en este caso sí se pudiera utilizar más, sin embargo no es recomendable. Y esto es, o no es que no es recomendable, o sea, esta es más complicado utilizarlo, ¿no? Y esto es porque a partir del 1 de enero de este año, el 2020, el soporte para Android 5 y 6 se eliminó por razones similares a las que le expliqué anteriormente en la versión 4, ¿no? Aunque, como les dije, todavía se puede usar termos en dispositivos con estas versiones, más sin embargo las actualizaciones de los paquetes no están disponibles y los desarrolladores de termos ya no están brindando ningún tipo de soporte. Más sin embargo, existen unos archivos en donde se pueden, vamos a decir, descargar estos repositorios, ¿no? Pero para eso se debe utilizar lo que es el entorno heredado de Termux, ¿no?, que es lo que permitiría compilar los paquetes para Android 5 y 6, ¿no? Es por eso que lo más recomendable en realidad es utilizarlos, como les expliqué en el inicio del curso, la de la versión Android 7 en adelante. Ok, lo que en cuanto a los o al editor de texto, no, en este caso vamos a descargar e instalar el editor de texto BIM. Ahora, ¿qué es un editor de texto? Un editor de texto es un sistema o programa que permite a un usuario editar texto, ¿no? Un editor de texto es un tipo de programa utilizado para editar archivos de texto sin formato, ¿no? En formato. En este caso, los editores de texto se proporcionan con sistemas operativos y paquetes de desarrollo de software y pueden usarse para cambiar archivos de configuración, archivos de documentación y código fuente del lenguaje de programación, ¿no? En este caso, estos editores de texto podemos codificar, ¿no?, en los diferentes lenguajes de programación. Existen diferentes tipos de editores de texto como es Kodiak, Emacs, existe un editor de texto que se llama Joe, Jude, el Joom, Micro, otro editor que es muy utilizado en Thermo es Nano y BIM y BIM, ¿no? En este caso vamos, existe Sile también, existen muchos editores de texto, pero en este caso vamos a utilizar el editor de texto BIM. Yo creo que es uno de los más sencillos para utilizar, más sin embargo después eh, podemos ver una clase también más avanzada sobre lo que son los diferentes editores de texto para que los conozcamos también, ¿no? En cuanto a los comandos, vamos a hablar sobre
los comandos más básicos que nos enseñarán a cómo movernos dentro de nuestra terminal, ¿no? Además, después que vayamos instalando paquetes, que vayamos instalando repositorios, vamos a ir profundizando más sobre algunos otros comandos que se utilizan, que no son los comandos básicos, ¿no? En este caso vamos a empezar por los comandos básicos. También vamos a ver una breve introducción sobre lo que es la shelf, qué es lo que significa la shelf. Vamos a ver 19, aproximadamente 17, 18, 19 comandos, ¿verdad? Que son los comandos más básicos, como el Print Working Directory o PWD, que es el imprimir el directorio de trabajo, ¿no? Además del comando cd, el comando de listar, que los vamos a ver más adelante. Ok, pasemos a la práctica. Ya nos encontramos en nuestra terminal de Termux. Como pueden ver, siempre nos aparecerá el mensaje de inicio. Vamos a colocar las letras un poco más grandes para que las puedan observar cuando estemos ejecutando los comandos. Ok, en este caso se debe volver rutina o se debe hacer costumbre que cada vez que abramos nuestra terminal debemos iniciar con la descarga y actualización de los paquetes, ¿no? Para esto recuerden que debemos utilizar apt upgrade y que también podemos utilizarlo conjuntamente con apt upgrade, ¿no? Perdón, apt update, apt update y apt upgrade, y la autorizamos de una vez, ¿no? La letra I para autorizar. Ok, como podemos ver, vamos instalando, se está instalando, descargando los repositorios que necesitan la actualización. Ahí podemos ver que si aquí habían dos repositorios, como podemos ver acá, decía que había dos repositorios que necesitaban ser actualizados, ¿no? Ok, ahora bien, ya en lo que nos encontramos acá y que vamos a empezar con lo que es la, los comandos, ¿no? Entonces es necesario saber qué es la shelf, ¿no? Ya nosotros lo habíamos visto en la primera clase, más sin embargo vamos a profundizar un poco más, ¿no? Shelf, en realidad la palabra shelf significa eh, caparazón, ¿no? Caparazón. Eso es lo que realmente significa shelf en español, ¿no? Pero ¿qué es la shelf? ¿Qué es el caparazón, no? Es básicamente un programa que toma sus comandos del teclado y lo envía al sistema operativo, ¿no? Para que esto se ejecute. Eso es básicamente lo que hace la shell, ¿no? Entonces, a lo largo de este curso o de esta clase, de esta tercera clase, ¿no? Vamos a empezar a lo que es profundizar en cuanto a lo que es el manejo y uso de los comandos, en este caso en la shell o en la consola, ¿no? Vamos a ir poco a poco profundizando, vamos a ir moviéndonos sobre con la consola. Esto es porque como no existe una interfaz gráfica como tal donde nosotros podamos
utilizar en este caso como un teléfono celular la pantalla touch y todas estas cosas que nos da la facilidad, todo lo tenemos que hacer mediante comandos, ¿no? Eh, dependiendo la distribución, ¿no? O dependiendo la shell, en este caso o existen diferentes tipos de shell, ¿no? En este caso vamos a utilizar la que es el programa Bash, ¿no? O Bolt Again Shell. En realidad casi todas las distribuciones de Linux, o creo que todas, traen por defecto la shell bash o bash shell, ¿no? Aunque existen otras shells disponibles como son la KSH, la ZSH y otras, ¿no? Pero en este caso no vamos a profundizar sobre ellas porque vamos a hablar netamente de lo que es la bash shell, ¿no? Eh, si observamos, ¿no? Si observamos acá, fíjense que al principio tiene el símbolo de dólar, ¿no? Eso es lo que identifica que esta shelf es bash, ¿no? Las otras hay diferentes shells que traen otros signos, ¿no? O otro símbolo. En este caso, o hay otras que no tienen incluso ningún símbolo de solicitud. En este caso, vamos a utilizar, lo vamos a diferenciar por este símbolo del dólar, ¿no? Fíjese los comandos, ¿no? Los comandos son instrucciones que nosotros le damos, en este caso a la consola, para que se ejecute algo, ¿no? Alguna instrucción. Vamos a empezar, por ejemplo, con un comando sencillo, ¿no? Para empezar ya a marcar si nosotros, por ejemplo, colocamos el comando hecho, ¿no? Que es un comando muy conocido también en algunos lenguajes de programación, como por ejemplo el lenguaje PHP. Realmente lo que nos imprime los argumentos de texto en pantalla, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, colocamos hecho y además de eso escribimos hola, estamos en el curso de Termux, de Global Mind, y le damos en enter. Como pueden ver, aquí nos imprime la instrucción que le dimos, ¿no? Nos imprime en pantalla, y en realidad eso es lo que hace el comando hecho, imprimir los argumentos que le damos, ¿no? Nada más eso. Cuando ya empezamos a ver lo que es programación con Termux, entonces vamos a ver en qué otras cosas se utiliza este comando, ¿no? Ok, ahora vamos a aprovechar que tenemos la pantalla, vamos a decir, ya con mucha información, y entonces vamos a ver lo que es el comando clear. El comando clear lo que nos hace es limpiar la pantalla y mostrarnos ya la pantalla limpia, ¿no? En blanco. Entonces si colocamos el comando clear, entonces le damos enter, como podemos ver ya tenemos la pantalla en blanco y podemos seguir o empezando desde cero, ¿no? Para que sea la pantalla más limpia, para que podamos entender lo que estamos eh, escribiendo, ¿no? Ahora bien, todo en Linux o todo en este caso en Termux es un archivo, ¿no? Todo es un archivo. Y a medida que vayamos profundizando vamos a entender mejor. Pero por ahora solo es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora bien, cada archivo está organizado en un árbol de directorio jerárquico, ¿no?
El primer directorio es el sistema de archivos que se denomina directorio raíz. Y el directorio raíz a su vez tiene muchas carpetas y archivos que pueden almacenar a su vez más carpetas y archivos. En este caso, ese es el árbol de directorios, ¿no? Que está compuesto por archivos y dentro de esos archivos, otras carpetas, otros directorios, ¿no? Eh, Así como el que se está mostrando en este momento en pantalla, ¿no? Okay. Ahora bien, la ubicación de estos archivos y directorios se conocen como rutas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una carpeta que llamamos, supongamos, una carpeta que se llame Home, y dentro, dentro de esa carpeta podemos tener otra carpeta que se llame Curso, y dentro de esa carpeta que se llame Curso podemos tener otra carpeta o un archivo que se llame, o un directorio, una carpeta que se llame Snow. O puede ser un archivo, podemos decir que es snow.txt, ¿no? Ok. Vamos a dejarlo como un directorio, ¿no? Esto sería una ruta, ¿no? Ahora bien, la navegación del sistema de archivo, ¿verdad? Al igual que como es en la vida real, cuando vamos a navegar, cuando vamos a ir sobre una vía o cuando vamos a ir hacia una dirección, es bueno conocer la ruta, ¿no? Hacia donde nos encontramos, o sea, hacia donde nos dirigimos, ¿no? En este caso, para conocer, en este caso, debemos conocer la ruta, ¿no? Para conocer la ruta, eh, en este caso, o para saber dónde nos encontramos, en qué ruta nos encontramos, afortunadamente existe el comando pwd, ¿no? Que en realidad significa imprimir el directorio de trabajo o print working directory, ¿no? Y esto lo que nos hace es mostrarnos en qué ruta nos encontramos, ¿no? Y esto es la ruta completa, ¿no? Desde el directorio raíz. En este caso, si yo quiero saber dónde estoy, en realidad lo que podemos hacer es colocar pwd y fíjense que esto nos va a mostrar la ruta en la que nos encontramos. Si pueden ver, y aquí ya podemos, con este comando, ya nos muestra dónde estamos ubicados dentro de la terminal, ¿no? En qué carpeta estamos navegando. Ok, ahora que ya sabemos dónde nos encontramos, ya sabemos exactamente cuál es nuestra ubicación, veamos si podemos movernos un poco por el sistema de archivos. Hay que recordar que tenemos que navegar por nuestro camino utilizando las rutas, ¿no? Ya sabemos que tenemos que movernos utilizando rutas. Ahora bien, existen dos formas diferentes de especificar una ruta, ¿no? Existen las rutas relativas y existen las rutas absolutas, o viceversa, existen las rutas absolutas y las rutas relativas. Ahora, ¿qué son las rutas absolutas? La ruta absoluta es la ruta que va desde el directorio raíz, ¿no? La raíz es el inicio del sistema de archivo, ¿no? Es la cabeza. Y el directorio raíz se muestra comúnmente con una barra diagonal, ¿no? Una barra diagonal como esta, ¿no? Así ya ustedes identifican que es el directorio raíz. No, cada vez que la ruta comience con una diagonal significa que está comenzando el directorio raíz. Entonces, por ejemplo, como en este caso, esta ruta que tenemos arriba sería una ruta
absoluta, ¿no? Que empieza dara con .termo file home, ¿no? Ya sabemos que esta es la ruta absoluta cuando empieza con esta barra, ¿no? Y existen las rutas relativas, ¿no? ¿Cuál es la ruta relativa? Es la ruta desde donde nos encontramos actualmente, ¿no? En el sistema de archivos. Si por ejemplo en este caso estamos en home, ¿verdad? Y queremos llegar a alguna carpeta o algún documento que se encuentra dentro. Por ejemplo, yo sé que yo tengo una carpeta que se llama Storage, que fue la que creó cuando le dimos permiso de almacenamiento. Entonces yo solamente lo que tendría es que colocar, por ejemplo, nada más cd storage. Esto en este caso sería la ruta relativa, ¿no? No tendríamos que colocar toda la ruta completa, sino que solamente tendríamos que colocar la ruta eh, relativa, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, damos Enter y hacemos un Print Working Directorio, podemos ver que nos encontramos ya en este momento en la carpeta dentro de la carpeta storage. Y así, si ya nosotros sabemos que tenemos otra carpeta dentro de esta carpeta storage, solamente debemos colocar cd y el nombre de la carpeta, ¿no? Es un poco, no es tan difícil, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué ingresamos nada más con la ruta relativa CD y el nombre? Es porque ya ya nos encontramos dentro de ese directorio y dentro de ese directorio ya se encuentra esa carpeta que estamos hablando, ¿no? Ahora bien, a veces es un poco difícil hacer esto y saber qué es lo que, dónde estamos y cómo movernos. Y más que estamos acostumbrados a utilizar un mouse y a utilizar las teclas del teclado para ir hacia atrás, hacia adelante. Por fortuna, existen algunos atajos, ¿no? Que pueden ayudarnos un poco, ¿no? Si por ejemplo nosotros colocamos un CD y un punto, ¿no? Que es el directorio actual, en este caso nos lleva o nos deja en el directorio actual, ¿no? CD un punto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos un CD y dos puntos? En este caso es el directorio padre y nos lleva al directorio que es el directorio, vamos a decirlo, el directorio padre o donde se encontraba la ruta absoluta, ¿no? Ahora también existe otro atajo que es CD y este símbolo que no sé realmente cómo se llama, tendría que investigar cómo se llama. Y este nos llevaría también al directorio de inicio, ¿no? En este caso, si hubiésemos ido hacia adelante nuevamente con la carpeta storage o la carpeta o al file, nos hubiese llevado al directorio de inicio. Ahora, ¿qué pasa si colocamos cd y un guión, ¿no? Okay. Siempre me sale esto home es porque decidí no eh, no ir creando carpetas antes o sea, todo lo que se vaya creando, todos los archivos que vayamos ejecutando y creando, lo vamos a ir creando sobre la marcha juntos, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? He visto que empiezan a dar clases y llegamos y entonces ya tienen muchas carpetas instaladas, tienen incluso script, tienen repositorios, tienen
muchos archivos y lo que tiende es a confusión, ¿no? Entonces acá lo que hay es que practicarlos, ¿no? Pero ya sabemos que uno nos lleva al directorio actual con un punto, con dos puntos nos lleva al directorio raíz o al directorio padre, con el otro símbolo nos lleva al directorio de inicio y con el guión nos lleva al directorio